mañana se viralizaron algunas imágenes de adultos mayores reclamando por la nueva fórmula que está siendo tratada en la Cámara de Diputados y fueron reprimidos con el protocolo antipiquete, ¿no? Fueron contenidos por el Ministerio de Seguridad, adultos mayores. Estamos hablando de personas que están tratando de percibir una recomposición en la ya vapuleada jubilación de los jubilados y jubilados de la Argentina. Luego de muchas negociaciones, y lo contábamos, ¿no? Deliberaciones, exposiciones ahí en el recinto, los distintos bloques de la oposición finalmente aprobaron uno de los proyectos que se presentaron para instrumentar esta nueva fórmula de movilidad distinta a la que había propuesto La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei, a través del decreto de necesidad y urgencia que está vigente y que dictó en marzo. Queremos conocer esos detalles, esas diferencias, finalmente cuál es la fórmula sobre la cual se avanzó y que enojó tanto al presidente, que terminó tratando de nuevo de ratas a los diputados y prometiendo que va a manejarse por vetos, ¿no? Si la Cámara se sigue comportando de esa manera. Gabriela Brouwen de Koning es diputada nacional de la Unión Cívica Radical, además es presidenta de la Comisión de Prevención y Seguridad Social y está en diálogo con Puntal AM. Le agradecemos el contacto. Gabriela, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente, porque bueno, vos estuviste ahí, ¿no? Como para ayudarnos a entender qué fue lo que pasó, cómo fue el proceso, el largo proceso, y que se definió finalmente cómo se está definiendo, porque todavía no está definido, ¿no? Sí, esto tiene una historia, como bien decía, es un proceso que empezó cuando asumí la presidencia de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que allí desde el radicalismo nos comprometimos a trabajar de manera intensa y urgente el tema de los jubilados. En ese momento, cuando empezamos con la comisión, no había el gobierno sacado el DNU. Entonces, era mucho más importante trabajar de manera rápida para poder paliar esta situación. A la tarde, que terminamos la primera reunión, el gobierno toma la decisión de sacar esta nueva fórmula a través del IPC. Cuestión que nosotros le vimos acertada porque era una propuesta que estaba dada en la mayoría de los proyectos que estaban en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Pero en realidad se quedó a corto camino, fue insuficiente. Por ende, nosotros avanzamos en la comisión, llamamos a expertos, académicos, especialistas para generar un gran debate participativo y sobre todo analizar técnicamente y económicamente la propuesta, porque teniendo en cuenta el objetivo de equilibrar los gastos, de tener un presupuesto equilibrado, sabíamos que no podemos hacer demagogia, nosotros no queremos hacer demagogia con el sector más vulnerable de la población. Entonces lo trabajamos muy a conciencia, muy reflexivo para poder recomponer los haberes jubilatorios, pero que al mismo tiempo supiéramos que el Estado lo pueda pagar. Y eso pasó. Finalmente logramos que el dictamen de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal lograr una mayoría contundente ayer en el recinto previo a llamar una sesión especial por parte de nosotros también, porque ya no podíamos dejar pasar más el Claro. tiempo. La situación de los haberes previsionales es realmente terrible. Los jubilados no llegan a fin de mes, no pueden pagar su remedio, no pueden pagar sus alimentos. Es indignante lo que están viviendo. Es una miseria lo que cobran a través del ajuste tan brutal que este presidente hizo. De la cual nosotros estamos de acuerdo en que hay que equilibrar las cuentas, que el Estado no puede gastar más de lo que ingresa, pero no estamos de acuerdo con las formas. Hay que trabajar muy reflexivamente, con mucha técnica y precisión, y hacer que realmente paguen este ajuste, lo que más tienen, y no los que menos tienen. Claro, porque justamente se reclama eso, ¿no? Que el ajuste fiscal cae sobre los más vulnerables y entonces empezaron a diferenciar estas fórmulas, la propuesta de Unión por la Patria, la propuesta también del radicalismo, la que finalmente triunfó, la diferencia con la propuesta del DNU, que termina siendo incluso poco, pero digo, es lo posible dentro de lo que puede sostener el sistema previsional, ¿no?
Sí, bien decía, se merecería muchísimo más porque el deterioro de los haberes ha sido prácticamente de 3 dígitos. Mm. Pero mire cómo estamos en esta situación, porque queremos recomponer, aunque sea algo, y ha reaccionado de esta manera muy abrupta. Yo creo que el presidente se equivoca en este sentido, tiene que apelar a la sensibilidad, tiene que apelar a analizar el proyecto en profundidad, porque tiene sus fundamentos. Nosotros hemos hecho este proyecto teniendo sus fundamentos y sabiendo y hasta proponiéndole al gobierno de dónde sacar los fondos. Creo, por eso yo siempre en mis alocuciones digo que aquí estamos hablando de un tema de prioridades. Ujú. Cuando uno tiene un presupuesto y es gobierno, tiene que tomar decisiones de dónde ajustar, como dice, dónde reducir los gastos y dónde canalizarlos para poder hacer que este ajuste realmente pueda salir adelante y no dejen la miseria y no dejen la indignidad y no deje Claro. Y una Gabriela, desde La Libertad situación Avanza, peor. por ejemplo, dicen que por ahí son cuestiones oportunistas de la oposición y que no se puede llevar a cabo. ¿De dónde saldrían los fondos cuando ustedes hicieron la propuesta que decías que lo plantearon? Hay una variable que se llama gastos tributarios Mm. y que es una de las propuestas que puede haber y que manifiestan las injusticias que hay en Argentina, que son las exenciones impositivas que tienen empresas o personas físicas en nuestro país que no pagan igual de impuestos que toda la sociedad argentina y que eso conforma 4 puntos del PBI. Por ejemplo, el ejemplo más claro es la promoción industrial de Tierra del Fuego. Otro ejemplo es el que el sistema judicial no paga ganancias. Otro ejemplo hay que hay exenciones en IVA. Bueno, hay que rever todo esto porque con un poquito que puedan pagar estas personas que están eximidas, y ni siquiera estamos hablando de que las equipare y que paguen igual que todos los argentinos, sino que estamos diciendo que sea un poquito que se aumente una alícuota, que paguen de más, ya pueden pagar el 0,43% de lo que cuesta nuestra propuesta para poder recomponer los haberes a los que menos tienen. Ujú. Es decir, es el 10% de esta gran variable y de estas gran exhibiciones que tienen muchos argentinos que también son privilegios. ¿Por qué no pagan igual que toda la sociedad argentina? Bueno, entonces una de las propuestas, por ejemplo, ha sido es más, nosotros lo acompañamos al presidente y lo trabajemos juntas, ver cómo logramos redistribuir las alícuotas y que haya estas exhibiciones, paguen un poquito más para darle ese dinero a los jubilados. O sea, que es viable. O sea, según lo que proponen ustedes, es viable. ¿Y qué te representa? ¿Cómo te hace reaccionar, ¿no? Los posteos del presidente, por ejemplo, con las fotografías, con las representaciones digitales que hace al respecto, ¿no? De la caja que cuida, con el no al recorte, al déficit fiscal, pero en nombre de los jubilados, con las ratas arriba de esa caja. Digo, ¿qué te pasa cuando nos dicen que va a gobernar con el poder del veto? No es como que dos cosas. Primero, que es un presidente que diciendo eso tampoco respeta el sistema republicano, tampoco respeta la representación que tienen los bloques en el Congreso, porque esto fue una mayoría contundente. En la Cámara de Diputados se lograron los 2/3, una mayoría grabada apoyó este dictamen. Entonces como que no está escuchando también a todo lo que representamos los otros partidos políticos. Y segundo, una tristeza muy grande porque veo un presidente insensible, un presidente que no es empático, que lo único que le estaría importando es que en su Excel o en su planilla de cálculos los números le den. Y atrás de todo eso hay personas. Hay personas que necesitan alimentarse, hay personas que necesitan remedios, hay personas que tienen el derecho a vivir dignamente. Y sobre todo ya a una edad en donde ya las pasaron a todas, que ya tienen ganas de poder compartir con su familia. Y la verdad que eso me entristece mucho, no lo comparto. Y si me quiere llamar rata por defender a los jubilados y pensionados, sinceramente con orgullo seré rata, pero yo no voy a bajar las banderas
y voy a defender a este sector poblacional que es muy grande, son 7 millones de personas, y que el 86% no llega a ganar como la canasta básica alimentaria. O sea, es tremendo lo que estamos planteando. Es de una insensibilidad, sinceramente, inentendible. Y después, ¿qué viabilidad, qué hay de esto de gobernar con el poder del veto? Porque eso también, vos como diputada tenés el conocimiento del funcionamiento, ¿no? De las fuerzas, de los partidos que apoyaron al presidente en su momento y también cuando hay una organización y un acuerdo de la oposición, ¿qué pasa y hasta dónde hay un límite también en el poder del veto del presidente? En eso está establecido por la Constitución Nacional. El presidente, una vez sancionada una ley que debe ser aprobada por las dos cámaras, tiene 10 días para vetar. Si veta, las cámaras también tienen posibilidad a reaccionar ante ese veto y tratar de que no tenga efecto. Y se logra obteniendo la mayoría agravada de las dos cámaras. Por lo pronto, si se replica lo que pasó en diputados, en principio tendríamos la mayoría necesaria para que ese veto no tenga validez. Vamos a ver qué pasa en el proceso y sobre todo en la Cámara de Senadores que, bueno, primero tiene que aprobar esto. Bueno, ¿qué expectativas tenés para cómo sigue todo? Mis expectativas, según mi análisis, es que en el Senado se debería aprobar los bloques que estamos conformados en diputados, lo mismo se representan en el Senado y allí tendrían hasta mayor número de representantes. Entiendo que se debería aprobar. Tendríamos que ver la mayoría, porque si ya también se logra mayoría agravada, es más difícil, o por lo menos vamos a estar más preparados si el presidente veta. Yo tengo la expectativa de que todo, por lo pronto, la ley tiene que salir, y sí apelo a una reflexión, a que el presidente se calme, que no vea esto como algo en contra de su gobierno, sino que esta es una propuesta responsable y que lo vamos a ayudar, en todo caso, para encontrar estos resquicios para poder pagar. Nosotros ya tenemos la propuesta y si él la acepta, ahí podemos establecer las leyes que necesite, o bien él con alguna resolución lo puede hacer. Entonces, también es tema de voluntad política, de empatía y de decidir a quién quiere pegar con el ajuste. Gracias, Gabriela, por el contacto con Punta la M. Gracias a usted, hasta luego. La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Gabriela Brouwer de Koning, en contacto con Punta la M acerca de esta nueva fórmula que se está debatiendo, que todavía tiene que terminar de aprobarse en diputados, en el Parlamento, y que enojó tanto al presidente Javier Milei. Nos vamos a la pausa, lo hacemos con Superviel, que te recuerda, Superviel que tiene la posibilidad de extenderte un préstamo de hasta 10 millones de pesos para que vos puedas expandirte. Todos los detalles en superviel.com.ar.